buenas tardes, bienvenidos a esta conversación. Muchísimas gracias por su presencia en esta tarde en la cual vamos a conversar sobre la turistificación y los impactos profundos en los territorios que habitamos y en su gente, desde luego. Yo soy Ángel Zulub, formo parte de la Red Regional de América Latina y el Caribe Permanecer en la Tierra, que a su vez es parte de la red mundial Stay Grounded. Les doy la bienvenida a este espacio, un espacio de diálogo, de reflexión y de construcción de alternativas para la vida digna de nuestros pueblos. La industria turística está en crecimiento. A nivel mundial se está superando ya los niveles del 2019, antes de la pandemia, que supuso una caída fuerte de la industria. Su repunte, pues, se debe, entre otras cosas, a las millonarias inversiones en el sector, como la construcción de nuevos complejos hoteleros, infraestructura aeroportuaria, muelles para cruceros y la intensa promoción en el mundo de lo que llaman productos turísticos de las distintas marcas que operan en, pues, los destinos turísticos. Ferias internacionales de turismo como la de Berlín o la de Madrid han sido una auténtica fiesta de las corporaciones que alimentan con sus acuerdos comerciales las posibilidades de crecimiento del sector turístico. Las ferias de turismo locales y regionales, con el apoyo de los gobiernos y de sus políticas públicas que favorecen el crecimiento económico del turismo, en detrimento de otras formas de economía, también han sido un factor que posiciona al turismo como la gran industria en crecimiento. Pero nosotras nos preguntamos cuáles son los impactos de la turistificación en los territorios para la naturaleza, cómo afecta en la vida de la gente el crecimiento de la industria turística, cómo se distribuye, si es que así sucede, la enorme riqueza económica que se genera en los polos de desarrollo turístico. Hay relación entre la turistificación, el crimen organizado y la militarización. ¿Y qué alternativas hay para dignificar la vida de los pueblos en los territorios turistificados? Estas son algunas preguntas que planteamos para iniciar esta conversación en la que participan compañeros y compañeras de República Dominicana, de El Salvador y de México. Esta conversación nos invita a reflexionar y a cuestionar las narrativas de los gobiernos y de las corporaciones que hablan de un modelo de desarrollo, de crecimiento económico y de bienestar para los pueblos, frente a una realidad en la que la precariedad, la situación laboral, las desigualdades sociales, el despojo del territorio y la destrucción de la naturaleza acompañan a este modelo turístico, al igual que la criminalidad, el narcotráfico, la trata de personas y la militarización como esquema de control social y de custodia de los intereses particulares. Tendremos, pues, una ronda de participaciones, cada una de alrededor de 8 minutos para poder dar cabida a todas las palabras que se compartirán el día de hoy. Y pues después abriremos un diálogo para preguntas, reflexiones o comentarios. Vamos a iniciar con la compañera Galia Domínguez. Ella es habitante de Tulum, en México, quien, pues al igual que los habitantes de este territorio del pueblo maya, ha sido testigo de las transformaciones aceleradas que ha provocado la industria turística en este lugar. Tulum nació como un destino de sol y playa para el turismo europeo, en un concepto de ecoturismo o turismo de bajo impacto, pero que ha derivado en turismo masivo, en cambios del ordenamiento territorial para la densificación de las construcciones, un nuevo aeropuerto internacional, estaciones nuevas ferroviarias. De ser un pueblo maya, se ha convertido en una ciudad con un crecimiento inmobiliario alarmante y con impactos muy graves para la vida de las personas que lo habitan, como es la compañera Galia. Para poner unos datos, Quintana Roo, que es el estado mexicano donde se encuentra Tulum, tiene más de 135,000 habitaciones de hotel, recibió 21 millones de turistas el año pasado, 34 millones de pasajeros aéreos
y 3.3 millones de cruceristas, por poner un dato. Aquí es donde se encuentra pues la zona más turistificada de México, muy cerca de Cancún, Playa del Carmen, y bueno, desde Tulum nos comparte la compañera Dalia, a quien le doy la palabra para que nos cuente lo que está ocurriendo en este territorio. Adelante, compañera Galia. Muchas gracias por la palabra, compañero Zulup. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos el día de hoy. Y bueno, pues sí, efectivamente, yo me encuentro habitando en un pueblo pequeño, antes llamado Pueblo Bicicletero de Tulum, en donde la población era muy pequeña hasta hace unos 20 años, ¿no? Y que en 20 años para acá las transformaciones han sido asombrosas. Y bueno, a mí me gustaría poner aquí varias cuestiones o varias palabras que vamos a ir hilando a través de esta conversación muy pequeña. Una de ellas es turistificación, otra de ellas es el boom inmobiliario, el decremento de los derechos humanos, ver a la vida humana como un recurso más, ¿no? Como un recurso monetario, la educación reducida a un bien de servicios y para servir al turismo, y también la vida o el entorno social que está aquí en Tulum se reduce al servicio de este sector turístico. Entonces, bueno, a mí me gustaría decir que desafortunadamente para nosotros lo que está pasando en el pueblo de Tulum es una demostración para muchos otros pueblos que están en el sureste mexicano. Es un modelo que se ha desarrollado de turistificación y que no es el único, que en muchos momentos más, por ejemplo, allá de los años, sé, preciosos de los años del cine de oro, se hablaba de Acapulco como un puerto paradisíaco, como un lugar hermoso en donde todos podían ir, ¿no? Toda la gente rica, por supuesto, ¿no? No uno como yo o como cualquiera, sino como alguien muy rico podía ir allá y pasar en Acapulco querido. Y bueno, ese boom turístico hizo que hoy Acapulco fuera lo que es, ¿no? Si ustedes no han ido a Acapulco, por favor, los invito a googlear ahí. Tuvo un desastre ambiental el año pasado y es muy difícil poder está regulándose los puertos de Acapulco y la gente que vive ahí, porque efectivamente su dinámica es vivir del turismo. Y ahora que ha sido abandonado porque se utilizó y dejó de ser ese lugar paradisíaco y precioso, entonces deja de ser visto para el sector empresarial y entonces se desecha, ¿no? Es un lugar de desecho y entonces va, ¿quién? Pues los turistas nacionales, vamos a Acapulco, ¿no? Porque es más económico, porque es más barato, porque las playas no son lo más bonito como Cancún, pero son muy accesibles, ¿no? Y entonces es esto, ¿no? La utilización de lugares paradisíacos y que se venden en el mundo, ¿no? En Tulum se vende como el nuevo Bali mexicano, ¿no? Así como un lugar hermoso al cual tú puedes venir y donde no hay nada, no hay límites para el turismo, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría decir que hay que poner 2 paréntesis muy grandes. Una cosa es el turismo sin responsabilidad ambiental, un turismo que viene solamente a servirse de los recursos, a ver, lo bonito o lo paradisíaco como parte de una instrumentalización para subirlo a las redes sociales y tener followers, ¿no? Un turismo que no le importa las situaciones, las actividades, ¿no? Que viene solamente al placer puro. Y yo también quisiera decir que aquí hay otro tipo de turismo y hay otro tipo de, no de turistas, sino de migración. Hay un sector de migraciones, de encuentros, ¿no? De muchas personas que vienen a México a tener mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales que en sus países, que desafortunadamente
tampoco las tienen, porque en México tampoco está garantizada los derechos laborales, ¿no? Que hay mucho que se está disputando aquí, pero sí hay un cerco muy importante porque este turismo necesita esta mano de obra. Para poder servirse y para poder tener este capital receptivo, necesita gente que esté dispuesta a servirla, gente que esté dispuesta a estar en los restaurantes, en los resorts, que les pueda hacer las bebidas, ¿no? Que incluso les sirva el crimen organizado para que pueda transportar, ¿no? A ciertos puntos o a ciertos lugares estos productos, ¿no? Que ellos consumen, ¿no? Y no solamente la gente local, sino que son receptores. Y que para eso hay un cerco, ¿no? A mí me gustaría decir que hay un cerco en todo lo que es Quintana Roo, Yucatán, ¿no? De estos estados para que esa migración no vaya hacia el norte del país y entonces se quede acá. Y entonces se quedan con bajos sueldos, desafortunadamente, con un problema migratorio irregular, con persecuciones de migración, con falta de regulación, con una sobreexplotación laboral, ¿no? Con un impacto. Entonces, nosotros vemos que si bien es un encuentro de muchas personas que vienen acá, también se sirven de estas personas, ¿no? Para poder tener garantizado el servicio esta recepción tan grande de turismo, ¿no? Y con esto quisiera decir que, bueno, desafortunadamente también está el boom inmobiliario, ¿no? La especulación inmobiliaria me parece que no es algo que viene solamente sucediendo en México, que seguramente viene en toda Latinoamérica, pero esta especulación inmobiliaria y este boom inmobiliario lo que hace es, pues, encarecer el uso del suelo, ¿no? La gente acá, muy poca, es dueña y propietaria de sus lugares, de sus habitaciones, de sus casas, ¿no? Porque antes de que existiera este boom turístico en Tulum, pues obviamente hubieron hoteleros que vinieron a comprar la tierra u obligar a los habitantes de Tulum a que vendieran sus tierras, no por las buenas o por las malas. Y hay varios relatos de los propios habitantes que recuerdan que cuando ellos estaban en las playas hace 20 años, llegaron gente a quererles ofrecer en otros lugares tierras y como vieron que ellos no querían vender algunos, pues los obligaron, ¿no? En la fuerza de la violencia, ¿no? Y por miedo mucha gente empezó a vender sus playas y empezó a vender pues sus casas, ¿no? O sus tierras. Y entonces, bueno, a mí también me gustaría decir que el gobierno estatal, por supuesto, ¿no? Ha permitido que eso sea posible, que tengan ellos, ¿no? Por ahí hay un dato de un compañero periodista que escribe en un periódico que se llama Contralínea, que sacó una investigación el mes pasado en donde decía que el 70% de los territorios de Quintana Roo, de Yucatán, habían sido comprados por exgobernantes o por personas que tienen un cargo público. Aprovechándose de su cargo público, hicieron todas las regulaciones o inhibieron todos los candados para que ellos pudieran hacerse de la mayor parte del territorio y poderlo vender después a otros compradores, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de muchas cosas cuando hablamos de turistificación. Estamos hablando de la venta de territorio, estamos hablando de desplazamiento, estamos hablando de lo caro que es para un habitante de Tulum, para un trabajador promedio, para una persona de pie, ¿no? Vivir en estas zonas, rentar en esta zona, ¿no? Una casa alrededor de renta, una casa, ¿no? Como con habitaciones podría estar en 15,000, 20,000 pesos, ¿no? Eso es una locura. O simplemente un pequeño cuarto donde compartan varias personas, ¿no? Porque no te alcanza para rentar y trabajar, pues puede estar en 6,000 pesos, ¿no? Entonces el costo de vida, ¿no? La cuestión de la vivienda, también de la salud, de los servicios básicos, se hace algo que es muy difícil de poder, ¿no? Accesar, ¿no? Y pues tenemos dos caras de la moneda.
porque mientras por un lado se brindan los permisos, por un lado se brinda todos los beneficios a los sectores turísticos, a los resorts, no sé, a los dueños ahora de las playas, ¿no? A los dueños de los pequeños lugares de ahí, ¿no? Exclusivos, mientras a ellos se les da todos los recursos estatales para regular el piso, el agua, la luz, ¿no? Y que tengan todas las comunidades para seguir teniendo ganancias. Por otro lado, tenemos a un pueblo que no tiene servicio suficiente de agua potable, que le falta la luz, que si llueve demasiado, más de 5 minutos se le inundan las calles, que no tiene servicio médico, que tiene solo una pequeña clínica y que tiene desabasto, que tiene las mismas escuelas, pero que hace 30 años que no ha habido un presupuesto mayor, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, aunque pareciera un destino paradisiaco, aunque pareciera que vivir aquí es grandioso a los ojos de quien no lo conoce. Por otro lado, las poblaciones que estamos acá nos vamos haciendo de cuestiones vulnerables, ¿no? En salud, en vivienda y, por supuesto, en seguridad, ¿no? Porque no necesariamente la gente es atacada en lugares exclusivos, sino también en las calles. Entonces, bueno, pues yo quise como hablar de muchas cosas en esta pequeña conversación, decir que hay, para mí, Tulum es el ejemplo más claro de lo que quieren hacer con muchos pueblos que están alrededor y que están iniciando un proceso muy grande de deforestación, por supuesto, de la selva, de inhibición de nuestros recursos naturales, que por un lado ellos dicen que protegen, ¿no? Los arrecifes o que protegen la selva y que hacen pequeños lugares, islotes, en donde se cerca todo y entonces se piensa que ahí hay un área reservada. Por el otro, venden hectáreas y desmontan selva y alejan a las poblaciones y venden a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, bueno, claro, ellos ven al territorio como una mercancía y a nosotros, pues, como un recurso que va a sustentar ese mercado. Muchas gracias, compañera Galia. Este pues testimonio nos refleja la realidad que se está viviendo en el sureste de México y que pues también se está viviendo en otras partes de Latinoamérica y del Caribe con estos procesos de turistificación tan acelerados y tan impactantes para la vida de los pueblos y refleja esta transformación de los territorios. Quintana Roo, el estado en donde se encuentra Tulum, que forma parte de la península de Yucatán en el sureste de México, se ha transformado totalmente en los últimos 55 años a partir de la creación de Cancún como proyecto turístico, como proyecto de desarrollo económico, ¿no? Y que ha derivado pues después en otros polos de desarrollo como Playa del Carmen, ahora Tulum, también Bacalar y otras partes del territorio. Muchísimas gracias por esta compartición, pues que es una muestra de lo que está ocurriendo en nuestro territorio. Y bueno, ahora vamos a pasar a Centroamérica, específicamente a El Salvador, en donde el compañero Ángel Flores, miembro del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales, MILPA, nos comparte las preocupaciones de la gente ante estas políticas de turistificación que inician en muchas partes de su territorio y otros proyectos relacionados con el sector, como lo es el Aeropuerto del Pacífico, lo que ha derivado en despojos territoriales, ecocidio y vulneración de derechos de las poblaciones locales. Adelante, compañero Ángel Flores, voy a compartir unas imágenes que él nos ha enviado. Y bueno, te doy la palabra, compañero. Sí, bueno, primeramente un abrazo y un saludo fraterno desde el territorio Lenca, en el oriente del Salvador. Realmente es una gran oportunidad el poder articular y entretejer nuestras palabras y acciones
ante toda esta situación de amenaza que estamos enfrentando. Bueno, quizás primero mencionar que en El Salvador nos encontramos en el cuarto momento histórico después de la dominación española, después de los procesos de reformas agrarias liberales, después el proceso de industrialización que desarrolló en El Salvador, y hoy nos encontramos en el cuarto momento histórico de reconcentración de la tierra. Es decir, esos diferentes momentos que ha tocado vivir como país, hoy nos encontramos en este cuarto momento de reconcentración donde las viejas familias están recuperando, por decirlo así, las tierras que en un momento a través de la reforma agraria las habían perdido y se había entregado de nuevo a las comunidades, a las poblaciones campesinas e indígenas de El Salvador. Y también hoy se está dando el surgimiento de nuevos grupos económicos que también están acaparando tierra en nuestro país. Además de este momento histórico, estamos hablando que el problema de la tenencia de la tierra es un problema histórico y estructural aquí en El Salvador, igual que en toda la región latinoamericana, pero que hoy se está agudizando cada vez más ante los diferentes conflictos que se están desarrollando de manera muy acelerada en nuestro país. Es necesario también mencionar que este cuarto momento histórico también se debe a que hay condiciones sociales y políticas que no habían permitido en otros momentos el poder realizar el proceso de reconcentración de la tierra. Es decir, El Salvador, después del conflicto armado de la década de los años 80, siempre mantuvo un movimiento social y popular muy fuerte, el movimiento ambientalista, indígena, sindical, colectivo de mujeres, de la diversidad sexual, entre otros. Las diferentes organizaciones tenían un nivel de permanencia en la agenda pública, es decir, incidiendo en las políticas del Estado. Pero prácticamente esto se fue debilitando a través de la implementación de los diferentes gobiernos neoliberales, donde se fue debilitando la organización social, fue cooptada principalmente por fuerzas, digamos, ajenas a los intereses de los sectores populares y la clase trabajadora, como el caso de los partidos políticos que desviaron los procesos de lucha, ¿va? Y también el proceso de homogenización del movimiento social en El Salvador, que también desvió, en este caso, la resistencia de los territorios ante el tema de amenazas de megaproyectos. Hoy nos encontramos ante una dictadura donde, en este caso, Bukele está implementando desde el aparato del Estado su proyecto económico, que está impregnado de todas las iniciativas extractivistas y neoextractivistas que no se habían desarrollado producto de esa resistencia social que se había dado anteriormente en los diferentes sectores de la población salvadoreña. Hoy nos encontramos ante un embate muy fuerte. Estamos hablando que la dupla entre gobierno autoritario y represivo amalgama bien con el tema de las iniciativas extractivas y el despojo de tierras. Es decir, en este momento nos encontramos en una situación sumamente difícil donde se ha dado captura de líderes sindicales, de ambientalistas, de defensores de derechos humanos y también en este caso las personas que están, las comunidades que están defendiendo su territorio, que enfrentan no solamente la amenaza de ser privados de libertad, porque hay que entender que también esto ha sido posible a través de la farsa promesa, digamos, de Bukele de atacar las pandillas, lo que ha servido, por ejemplo, el tema del régimen de sección, ha jugado un papel muy importante. El régimen de sección, que al final ha sido un instrumento que priva de derechos fundamentales de la población. En este caso, se les arrebata y se puede procesar a cualquier persona bajo supuesto de tener vínculos o estar colaborando con pandillas. Bajo eso, en nuestro país se ha capturado una gran cantidad, miles de personas. Prácticamente el 40% no tiene ningún registro de formar parte de estructuras de pandillas. Estamos hablando que existe ya una cantidad muy fuerte de personas capturadas y personas que han muerto en el régimen de sección bajo custodia del Estado. Estamos hablando que existe prácticamente más de 400 personas que han muerto. De estas, el 94% no tenía ningún tipo de vínculo de estructuras de pandilla.
Entonces, ante esta situación, de la parte de la instrumentalización del régimen de excepción que inicialmente se planteó para la persecución de pandillas, hoy se está utilizando para la persecución de las defensoras y los defensores de derechos humanos y también para los líderes y lideresas y comunidades que están defendiendo los territorios ante los megaproyectos extractivistas y neoextractivistas. En este caso, podemos ver que en este proyecto económico extractivo que se está desarrollando en El Salvador, prácticamente se ha dividido el país en tres áreas. Bueno, la zona principalmente norte, donde está la cordillera montañosa y también valles de la zona cercana a la cordillera, que ya colinda con el país de Honduras, prácticamente ahí donde se está planteando la promoción de la minería metálica en El Salvador. Luego en la franja central, en la cordillera volcánica, se está sufriendo un proceso también de urbanización muy acelerada, donde se está depredando principalmente agroecosistemas, como el caso de las fincas de café, lo cual en este momento implica una mayor afectación en términos ambientales, ya que deja sumamente vulnerable ante la variabilidad climática que está azotando nuestra región. Además de eso, también se promueve un tema de turismo, pero un turismo más enfocado de montaña, pero promovido para favorecer a grandes empresas, desplazando también a las iniciativas económicas locales en el ámbito del turismo. Y en la franja costera marina de El Salvador, justo en la zona sur que conecta con el Océano del Pacífico, actualmente se ha dado una aceleración muy fuerte de la turistificación de los territorios. Es decir, claramente se ha denunciado como Milpa, como organización y también como Permanecer en la Tierra sobre esta política de turistificación que se está desarrollando aquí en el país, lo cual está llevando al surgimiento de conflictos en diferentes comunidades. Estamos hablando que este proceso de turistificación se está dando en la cordillera montañosa costera y en la zona del valle costero. Ahí donde se están implementando todas estas iniciativas turísticas y también el tema inmobiliario que se está desarrollando y el desarrollo de megaproyectos como el caso del Aeropuerto del Pacífico. Solo en la franja costera marina del Oriente del Salvador nos encontramos con más de 45 conflictos donde comunidades están defendiendo su legítimo derecho a la tierra. A nivel histórico, estos territorios es donde se establecieron haciendas, la más reciente en la década de los años 40, cuando se construye la carretera del litoral que conecta a todo el territorio de la costa del Pacífico. Ahí se establecieron estas haciendas, las cuales en la época de los años 80, buena parte fueron expropiadas a través de la reforma agraria. Entidades como el ISTA, el Instituto Salvadoreño de Transferencia Agraria, expropió las tierras, pero no hizo el siguiente paso, que era entregárselas a las comunidades o a las cooperativas de reforma agraria para que estos pudieran tener regularidad jurídica en la tenencia de la tierra. Es decir, nunca se entregó escritura. Ahora, ¿por qué vendría a darse esta situación? Y es que desde la década de los años 60, cuando se firma Alianza para el Progreso entre el gobierno de Estados Unidos y los presidentes centroamericanos, ya se hablaba de iniciativas turísticas y de megaproyectos en la franja costera marina de El Salvador. En ese sentido, siempre existió una política no explícita de no otorgamiento de documentación legal para que las comunidades pudieran tener ese blindaje jurídico para defender sus tierras. Y hoy podemos ver que a partir de todo este boom de turismo que se está desarrollando desde el aparato del Estado para favorecer intereses privados, está generando una disputa por la tierra donde las comunidades están en desventaja, porque a pesar que son comunidades que son preexistentes a las haciendas, es decir, comunidades que andan entre 60 años a 130 años y otras que siempre han estado presentes en las diferentes dinámicas de movilidad poblacional aquí en El Salvador, hoy no cuentan con escritura para poderse defender. Así que esa es la situación. En este momento estamos hablando que estas 45 comunidades, abarcan un promedio entre 10,000 a 11,000 familias que en este momento están en disputa a nivel nacional. Esto ha generado una serie de conflictos en el ámbito ambiental, donde toda esta franja costera marina del Salvador, principalmente en el oriente del Salvador, aquí vemos una imagen de una de las pequeñas represas comunitarias de la comunidad de Condadía, lo cual fue destruida por la construcción del Aeropuerto del Pacífico, ha generado graves afectaciones, ya que esta zona
donde específicamente se está construyendo el aeropuerto del Pacífico, era la única zona donde se contaba con vegetación, un bosque tropical seco que servía de zona de amortiguamiento del manglar del estero El Tamarindo, es decir, de otro bosque, que es el bosque salado. Hoy, lamentablemente, esta área ha sido depredada, se ha talado totalmente esos árboles, se han secado ya los manantiales, las pozas donde las comunidades iban a abastecerse, a pesar que esta fuente de agua, estos lavaderos, estos manantiales, eran claramente de acceso comunitario. No estaba dentro de las tierras que se apoderó el gobierno a través de la autónoma CEPA, que es la encargada de impulsar el aeropuerto del Pacífico, se apropió ilegalmente y empezó a talar y a destruir los árboles que servían para, en este caso, para poder absorber como fuente de absorción hídrica, como área de absorción hídrica. Ahí podemos ver árboles de gran importancia forestal que han sido talados y eso generó que las fuentes de agua superficiales se hayan secado. Estas fuentes de agua abastecían más de 9 comunidades de la zona del distrito de Conchagua, del departamento de la Unión, municipio de la Unión Sur en El Salvador. Aquí encontramos también árboles centenarios, el conacaste, por ejemplo, árboles de conacaste que fueron talados, árboles de más de 300 años que jugaban un papel muy importante. Ahí está don Elmer Martínez a la par de una de las trozas que quedó de este árbol que fue talado. La otra troza más gruesa desapareció, es decir, también hubo hurto de madera que posiblemente va a servir o ha servido para construirle muebles a altos funcionarios. Ahí podemos ver toda esa área donde existían árboles centenarios que fueron depredados, que consistían en este bosque tropical seco que servía de área de amortiguamiento del manglar del estero El Tamarindo. Y además de esta situación, debido a que la construcción del aeropuerto se realizó en una zona donde no era pertinente, ahí podemos ver la carretera litoral cómo ha quedado destruida porque están acarreando grandes cantidades de tierra porque necesitan nivelar el área. Ahí podemos ver esta carretera que prácticamente estaba sin daños significativos, hoy como está destruida, y ahí podemos ver los camiones de la empresa que están acarreando la tierra para llevarla al área del aeropuerto, debido a que la topografía del terreno no lo permitía y a partir de eso ha destruido esta carretera principal. Podemos ver, aquí está otra imagen de otra comunidad, la comunidad de La Lima, del distrito de Intipucá, que a partir del anuncio del establecimiento del circuito turístico Sur City 2 por parte de la dictadura de Bukele, esta comunidad está siendo amenazada por intereses inmobiliarios, es decir, una comunidad que viene desde antes del establecimiento de la hacienda, que están conformadas por 86 familias y que hoy claramente están siendo amenazadas de ser despojadas de sus tierras. Se ha iniciado un proceso de despojo de sus tierras. Esta comunidad campesina e indígena que también se dedica a la producción de granos básicos, a la producción de sandía, de ajonjolí, de maíz, de maicillo. También se dedican a la actividad de pesca artesanal, la recolección de moluscos en el área de manglar. Todo este tipo de actividades económicas propias van a ser destruidas para establecer intereses inmobiliarios. Pero a partir de esta amenaza, la comunidad se está organizando y articulando con otros sectores para poder afrontar. Entonces estamos viendo que dentro de los impactos centrales está el desplazamiento de estas familias que históricamente han habitado el territorio y además se está desmontando la economía local a través de estas actividades económicas propias que generan un beneficio al resto de poblaciones. Es decir, en nuestro país cada vez se depende más de la importación de alimentos. Y aquí podemos ver que en nuestro país se está implementando una política de despojo de tierra no explícita, donde existe todo un aparataje institucional y normativo a través de leyes que han sido aprobadas desde el año 2009 a la fecha, principalmente durante esta dictadura de Bukele, donde se han aprobado leyes que legalizan el robo de las tierras y también de forma expedita se realiza este proceso de despojo territorial de comunidades campesinas indígenas con el involucramiento de instancias judiciales, como también de la Policía Nacional Civil y también de la Fuerza Armada. Entonces, estas fotografías fueron tomadas. Entonces, esas son un poco las situaciones que está viviendo nuestro país, sumamente lamentables, donde vemos un grave impacto ambiental, desplazamiento de familias campesinas, depredación de ecosistemas naturales y de agroecosistemas. También aquí están las fotografías de la comunidad de Licacal, una playa que está siendo disputada por una empresa turística
que aparece con escrituras recientes, menores de 6 meses a 1 año, en comparación a los más de 80 años que tiene la familia de habitar ese territorio. Entonces, se está activando una ley que fue aprobada en el 2009, que es la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad, Posesión Regular de Inmuebles, que se utiliza para poder despojar de forma expedita a comunidades que históricamente han habitado, si se aparece con una escritura, aunque ésta sea menor de 6 meses de haber sido otorgada. También el Estado salvadoreño en el año 2000, el 24 de noviembre de 2021 se aprobó otra ley, que es la Ley de Expropiación de Tierras, que es una ley que le permite al Estado, a través de una institución autónoma, la DON, la Dirección de Obras Municipales, también apropiarse de tierras bajo el supuesto que son de interés público. Hoy en nuestro país vemos cómo se está despojando de tierras comunidades campesinas indígenas para favorecer intereses, inclusive el establecimiento del aeropuerto del Pacífico se ha hecho no en un lugar técnicamente apropiado para poder establecer esta mega obra, sino que se hizo con el fin de favorecer los intereses turísticos inmobiliarios debido a la cercanía con el área de la costa, de las playas, de las principales playas del oriente del Salvador. Entonces, ahí se estableció este aeropuerto que está generando graves impactos sociales, económicos y ambientales en la zona. Y ahí podemos ver en este caso el tema de las empresas privadas que también se disputa en el área de playa a partir de los Sur City que está promoviendo, que son zonas de turistificación dentro del territorio salvadoreño acompañadas por las políticas públicas. Otro caso ha sido también como el muelle de Punta Chiquirín, que es el que vemos en esta imagen, donde es una inversión pública, una obra realizada con fondos públicos, pero que ha sido apropiada por empresas privadas. Vemos el apropiamiento de espacios públicos por empresas privadas a costa de desplazar a organizaciones comunitarias que fácilmente pudieron co-administrar este espacio junto con el gobierno central y también cooperativas de pescadores que pudieron haber utilizado un centro de acopio altamente tecnificado para poder concentrar los mariscos dentro de la zona. Así que eso ha sido un poco la situación que se está viviendo aquí en el país, en El Salvador, con respecto a esta situación sumamente apremiante y igual la alternativa que nos queda es el fortalecimiento de la organización comunitaria a nivel local, también fortalecer las economías alternativas no capitalistas como el ecoturismo comunitario. Sabemos que en otros lugares se ha dado un proceso de cooptación, inclusive de estos enfoques. En el caso de El Salvador, es necesario promover esas economías alternativas y por otro lado articular la resistencia no solamente a nivel de El Salvador, sino a nivel de la región mesoamericana y a nivel latinoamericano para poder enfrentar conjuntamente estas políticas que se implementan para favorecer capitales extranjeros con la complicidad de gobiernos locales y también por parte de los sectores empresariales nacionales que están en sintonía de estos intereses de despojar los bienes comunes bioculturales de las comunidades que ancestralmente han habitado en estos territorios. Ahí que por el momento eso vendría a ser. Igual muchas gracias, espero no haberme acaparado mucho tiempo. Gracias, Ángel. Muchas gracias, compañero Ángel Flores, desde El Salvador. Creo que nos has compartido un panorama muy complejo, muy difícil para las comunidades, pero bueno, que exige pues la organización de los pueblos, la organización, la articulación para poder defender, para poder resistir y para poder luchar por el territorio que habitamos. A continuación vamos a tener la intervención de Darío Solano desde República Dominicana. Él es integrante de la Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente, quien nos habla de la situación general del país frente a la creciente turistificación. En 2024, República Dominicana recibió un récord histórico de más de 11 millones de visitantes, incluyendo 8,5 millones de turistas vía aérea y más de 2,5 millones de cruceristas. Esto pues ha representado un crecimiento del 48% respecto al año 2019, del 32% respecto a 2022 y del 9% frente al 2023. Un crecimiento sumamente acelerado de la industria turística en la República Dominicana, lo cual pues nos muestra, pues además de ese impactante crecimiento de la industria, nos obliga a mirar los impactos para la población local. Le damos la palabra al compañero Darío. Adelante, compañero.
Muchas gracias, Ángel, y a todas las personas que hoy nos acompañan en este diálogo tan necesario para entrar en comunicación y en contacto con distintas experiencias de la región. Y pienso ya con esa presentación que tú acabas de hacer, hay una síntesis de la caracterización del turismo en República Dominicana. Y yo quiero empezar con una frase que hace unos años un sociólogo francés que salió de República Dominicana directamente a Brasil y luego de salir de Brasil llegó a Francia y había dicho que había visitado un país que había puesto todo su proceso de desarrollo en función de lo que no produce. Estoy hablando de Alain Touraine, que había estado en República Dominicana invitado por el gobierno para hacer un análisis de lo que más tarde se iba a convertir en la Estrategia Nacional de Desarrollo a partir de un diagnóstico de lo que habían sido los vacíos en la República Dominicana. Es bueno señalar que la República Dominicana en las últimas 3 décadas ha tenido un crecimiento económico por encima de los 5 puntos. Y nosotros y nosotras podemos preguntarnos en qué medida eso ha tenido un impacto en el bienestar de la gente, en el bienestar de las comunidades, pero también en términos de lo que son los servicios básicos para la población y sobre todo la política de las políticas sociales. Y muchos políticos y emprendedores, planificadores dicen que nosotros hemos tenido un desarrollo, un crecimiento económico y al mismo tiempo se han profundizado las desigualdades sociales. O sea, un crecimiento con desigualdad social. La República, cuando Alain Touraine se refería a esto, de que venía de un país, de que su desarrollo no era sobre la base de lo que estaba produciendo, él se refería a que la República Dominicana, las áreas fundamentales de la economía dominicana son de 3 fuentes fundamentales. Está lo que son las remesas de la diáspora, de los dominicanos que viven en el exterior, están las llamadas zonas francas, lo que sería en Centroamérica las maquilas, y, y el otro sector, el turismo, que ya como tú has avanzado, Ángel, ha tenido un proceso de crecimiento, entre comillas, de manera acelerada. Y esa perspectiva de ese modelo de desarrollo que ha puesto la República Dominicana en función hace mucho énfasis en tal como lo estamos planteando en este encuentro, en este diálogo, en el turismo. O sea, de la República Dominicana se viene promoviendo, dando privilegio a lo que nosotros llamamos un modelo de turismo, de un extractivismo turístico, donde las facilidades, donde el país ha creado toda una serie de facilidades en términos de incentivos al capital internacional, al capital transnacional, y ha puesto de manifiesto incluso afectar lo que son las áreas protegidas, el tema de no repartición de los beneficios que supuestamente genera el turismo. Y hay un aspecto dentro del marco de ese destino turístico a nivel del Caribe, y es que este destino también la Organización Mundial del Turismo ha querido mostrar como un modelo a tomar en cuenta en los demás destinos turísticos. Entonces estamos hablando de una economía que se ha ido basando en aspectos que fundamentalmente son vulnerables porque dependen de lo exterior. En el día de hoy nosotras queríamos privilegiar un tanto lo que son las experiencias, lo que son los impactos que el turismo viene generando al interior de los territorios. Y dentro del marco de esa política que está apostando el gobierno, yo pienso que nosotros en República Dominicana podemos apostar que el territorio dominicano tiene más aeropuertos que Brasil en términos relativos, en términos de territorio, pero además de eso también los puertos turísticos que se vienen desarrollando, que uno de los informes, incluso que tiene que ver con biodiversidad, siempre aquí se ha puesto de manifiesto en los informes oficiales de que el turismo amenaza todo lo que son las áreas protegidas y sobre todo aspectos muy relacionados con la biodiversidad. Eso también tiene toda una serie de implicaciones y efectos, como el desplazamiento, como es la privatización, como es la creación de grupos al interior de los territorios que se van
marginalizando en la medida que crece el turismo. Recientemente, tal como tú decías, Ángel, el año pasado el récord de 11 millones, sin embargo, hoy en el país se está discutiendo de la posibilidad de 13 millones de turistas. Hablemos entonces de un país que tiene una población de alrededor de 11 millones. ¿Qué efecto en términos concretos va a tener el turismo como se está manejando aquí en la República Dominicana? Un turismo que real y efectivamente no tiene un impacto, no hay una repartición de los beneficios y sobre todo que es un capital transnacional, que muchas veces cuando aquí el Banco Central habla de las estadísticas, de lo que son los aportes, la mayoría de esa divisa y esos dólares justamente se quedan en manos de ese capital transnacional. Entonces, nosotros en este momento, en la medida de que se van desarrollando polos turísticos y que se le han creado unas expectativas a la comunidad, a la población, de que el futuro de la República Dominicana depende del turismo, de la turificación, frente a todo lo que es la venta del país como destino turístico. Un caso que era que nosotros traemos para compartir en este momento es lo que tiene que ver con un nuevo destino que ha estado muy en manos de las agendas del gobierno y en este caso del presidente de la República, que es el destino turístico de Pedernales. Entonces nosotros y nosotras quisimos, dentro del marco de lo que es ese proceso que se viene dando en el país, que se ha tratado de ver como el modelo de turismo y sobre todo después de la COVID, los procesos de recuperación, también ver estas experiencias, estos impactos que se viene dando al interior de las comunidades y cómo eso viene afectando la calidad de vida de la gente. Entonces, uno de los grandes desafíos que tiene el turismo dominicano, además de que tiene que cambiar ese tope de turismo, de sol, playa y sexo, fundamentalmente, el problema misma de la sostenibilidad, en términos de que lo que se vienen desarrollando son grandes infraestructuras, o sea, hay una gran dependencia de una escala de infraestructura que son los resorts, que plantea desafíos ambientales, pero también desafíos sociales. El tema de la diversificación y ya Ángel, desde El Salvador también nos estaba hablando de cómo también tomar en cuenta lo que son las experiencias culturales, rurales, de naturaleza, pero no poner en vilo justamente las fuentes que supuestamente es la base de ese turismo, ponerlo en riesgo como se viene haciendo. Ahora, la gran problemática que pienso que hay que poner en negrita es el tema de esa gran dependencia de la economía internacional. O sea, en cualquier momento, frente a cualquier acontecimiento internacional, el turismo dominicano puede ser muy vulnerable porque real y efectivamente depende justamente del exterior. Y uno de los aspectos que yo pienso que el más agobiante en el país son los impactos ambientales. Es que la misma llegada de tantos visitantes vulnera lo que es ese proceso de evolución a nivel de los territorios. Y dígase todos los efectos en términos de lo que van a ser la gestión de los residuos sólidos y el tema a nivel de la contaminación. O sea, estamos hablando que todavía la República Dominicana se está planteando de poner todos los esfuerzos en esa área económica como es el turismo, donde también se ha creado una expectativa a nivel de la población de que tenemos que apostar en ese proceso. Por lo tanto, tal como decía, para mí es muy importante de que podamos escuchar algunos testimonios que hemos invitado y que tienen mucho que ver con dos zonas de desarrollo turístico en el país, este nuevo proceso que viene siendo Pedernales y está también el caso de Samaná. Aquí con nosotros y nosotras también van a haber testimonios desde el punto de vista técnico que hemos invitado de gente que viene acompañando al interior de las comunidades los procesos de resistencia, pero también la defensa de los territorios. Así que muchísimas gracias y voy a permitir que los demás compañeros y compañeras de República Dominicana puedan intervenir. Gracias, Ángel. Muchas gracias, compañero Darío. Ya tuvimos una ronda de intervenciones de México, El Salvador y República Dominicana. Y bueno, vamos a regresar un par de minutos a México. Yo quiero compartirles
una de las preocupaciones más graves, más grandes que tenemos en este territorio, y se trata de las políticas de militarización. La presencia militar en los territorios turistificados es cada vez más fuerte. No solamente la presencia militar para, entre comillas, garantizar temas de seguridad en las playas, en las ciudades, que, si bien es cierto, no han disminuido la criminalidad, ¿no?, con la presencia del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, sino que al contrario se ha incrementado, y pues todos sabemos que la presencia del Ejército supone un crecimiento de la violación de los derechos humanos ahí donde se encuentran estos campamentos militares, ¿no? Esto está ocurriendo aquí en Quintana Roo y en las regiones turistificadas, pero no solamente la presencia en las calles, en las playas y en los lugares públicos, sino también los militares son quienes están construyendo las infraestructuras turísticas en México. A partir del año 2018, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues este poder y crecimiento del poder de las Fuerzas Armadas ha sido cada vez mayor. Ellos son quienes han construido el Aeropuerto Internacional de Tulum, que además es una base aérea militar. Son quienes han construido, administran y operan el Tren Maya, un proyecto ferroviario que también busca apuntalar el turismo en toda la península de Yucatán. Y también los militares están construyendo infraestructura hotelera, como es el caso de este hotel militar que se encuentra dentro de una reserva natural protegida, patrimonio de la UNESCO, que es Calakmul, en el estado de Campeche, en México, y que su construcción supuso la violación de muchísimas normas ambientales, de derechos humanos de los pueblos indígenas, y que, bueno, no se pudo detener ni por la presión social, ni por el camino jurídico, y pues los militares han construido este hotel y otros hoteles en la región. La presencia militar también supone la administración ahora de diferentes espacios naturales, como es este Parque del Jaguar, que también está en Tulum, del lugar de donde nuestra compañera Galia ya nos compartió un poco la situación, y que justamente el día de ayer hubo una manifestación de personas, habitantes de Tulum, frente a los cobros totalmente arbitrarios de los militares, de su empresa, porque es una empresa militar que se llamaba GAFSACOM y que ahora se conoce como Grupo Mundo Maya, que pues está administrando, está operando muchos espacios turísticos, ¿no? Esto nos lleva a muchos cuestionamientos, a muchas preguntas, a muchos planteamientos, y pues nos da pie a, pues, a una preocupación cada vez más grande de la presencia militar, no solamente en temas, y digo otra vez entre comillas, de seguridad, sino pues en temas de la industria turística. Esto es realmente preocupante. Y bueno, para continuar con esta ronda de intervenciones, vamos a volver un momento a El Salvador, en donde pues tendremos la intervención de, ahora les comparto el nombre del compañero, a ver. A ver, ofrezco una disculpa, perdí el nombre del compañero, pero igual y el compañero Ángel Flores quisiera presentarlo, y bueno, le damos la palabra. Correcto, muy bien. Bueno, presentamos al compañero Elmer Martínez, quien es el presidente de Milpa Seccional Comunidad Flor de Mangle, que ha sido de las personas que han resistido contra el megaproyecto del Aeropuerto del Pacífico desde el año 2022 a la fecha. Así que le vamos a dar la palabra para que pueda, en este caso, dar su testimonio con esa resistencia que se ha dado y las implicaciones que ha tenido la construcción del aeropuerto. Muy buenas tardes, pues mi nombre es José Hermes Martínez Rivera, presidente de Milpa y presidente de la comunidad
de la cooperativa Flor de Mangle, que fundamos la cooperativa aquí, pues no pensando de que iba a caer el aeropuerto aquí, pero cayó, pues, y hemos sido afectados en toda forma de la agricultura, forma de la vivienda y forma de los pagos también. Hemos sido afectados aquí de la comunidad Flor de Mangle, Condadillo. Pues ahorita pues nosotros encontramos peor la gente adulta como mi persona, bastante sin empleo, que no tenemos empleo, pues como trabajar la agricultura, porque la agricultura nosotros los manteníamos y lo mantenemos, pero yo siempre me he mantenido como líder de Milpa, pues como yo no tengo cómo sacar para nuestros víveres, pues yo sembré, rasgando pues de que ellos, el gobierno, pues los que están aquí de CEPA, el Ministerio de Vivienda, pues me reclamen, pero yo les pido porque me han dado 75 días de poder nosotros pues de desalojar, pero como yo me he mantenido, que le he dicho a ellos que antes que no me entreguen la escritura y las llaves de la casa que me están ellos haciendo y todo, pues que me den en mejores condiciones, no en mejores condiciones el proyecto que me están haciendo, porque lo que tengo yo aquí es bastante lo que tengo, pero lo que me van a dar pues es menos, pero en lugar de nada pues yo tengo que recibirlo, ¿verdad? Lo que ellos me están haciendo, que es, vea que allí no es un regalo que me va a hacer el gobierno, sino que es un traspaso de, de vivienda y un traspaso de la propiedad que me están dando, que es de 30 por 85 metros, a donde yo voy a habitar aquí cerca en Condadillo, ¿verdad? Pues ni modo, ahí estamos y yo pues le pido también pues del Ministerio de Vivienda que yo tengo que sacar esta cosechita para llevar algo que comer, pues porque comprar, porque ya agricultura, maíz, ya lo que cultivaba ya no, ya no voy a cultivar, pues y así también los habitantes que habitamos aquí, también pues ya ellos se van a quedar como 225 familias que se mantenían en la agricultura, sembrando chile, tomate, pepino, sandía, de todo, maíz, y ellos levantaban el país de aquí, de la Unión, San Miguel, llevaban todo esto para sobrevivir, pero ahorita pues lo hemos quedado sin empleo, por eso pues estamos haciendo el esfuerzo. Y también no solamente la comunidad Flor de Mangle, está siendo afectada bastantes comunidades alrededor de aquí del aeropuerto del Pacífico que están construyéndolo, haciendo afectado el mismo sistema que tenemos nosotros, pues va que las tierras están desapareciendo ya para otros proyectos que quiere aceptar ¿verdad? Del aeropuerto, hoteles, restaurantes y todo, que ya nosotros de la tercera edad ya no, como no podemos trabajar, ya no los van a dar trabajo, tenemos que poner siquiera a ver qué hacemos para la vida, poner un negocito en que sea de agua y todo. Aquí yo pues estaba ya sobreviviendo de una cosecha de mango, sembrando guineos, pipianes, porque yo me ha gustado cultivar la tierra porque soy indígena y los indígenas hemos amado la naturaleza, el agua, la tierra y los árboles. Pero veo que aquí ya esto está desapareciendo, pues, como están desapareciendo bastantes compañeros que de pura presión se están muriendo de lo que está sucediendo. Y hoy está más fuerte porque bastantes personas están enfermando del gran calor, de, de la deforestación que ha habido, pues bastantes personas se sienten enfermas de esta misma presión que ha bajado la temperatura de solar, ¿verdad? Pues, como le digo, pues ahí estamos siempre haciendo el esfuerzo, pues, de todas las comunidades que estamos haciendo afectadas a nivel nacional de nuestro hermano, de nuestro país, Pulgarcito de América, que es un país pequeñito, que tanto lo amamos nosotros la gente indígena y trabajadores,
porque a nosotros nos gusta trabajar la tierra, ¿verdad? Pues allí pues ahí seguimos en la lucha. Bien. Muchas gracias, don Elmer. Gracias por darme esta entrevista entre las naciones internacionales y esperamos el apoyo de ellos para todas las comunidades y todo, pues, como le digo, pues que yo iba a ser, pues, estoy haciendo desalojado, pero sí, yo siempre haya estado por estos medios, no hablando contra el gobierno, sino que hablando mis derechos y el derecho de todos, de los campesinos, agricultores que amamos nuestro purgarcito, nuestra tierra. Muchísimas gracias, don Elmer, por su testimonio que pues nos recuerda lo que está ocurriendo ahí en los territorios en donde se imponen estos megaproyectos que despojan a la gente y que transforman e impactan la forma de vida que tenemos en los pueblos. Me recuerda cómo el aeropuerto de Tulum, que recientemente se construyó, también privó a muchos campesinos y campesinas de la posibilidad de continuar sembrando su milpa, sembrando su tierra, de la manera en la que pues hemos aprendido ancestralmente, ¿no? Nuestras formas de cultivo, nuestra milpa, nuestros espacios para la siembra del maíz, y que estos megaproyectos destruyen totalmente, ¿no? Nos privan del acceso a la tierra y impactan de una manera muy directa en la vida de nuestras comunidades. Pues mucho ánimo, don Elmer, estamos por aquí, pues desde luego con el apoyo que se necesiten en los demás territorios que también están atravesando, al igual que nosotros, pues estas situaciones tan graves por los megaproyectos que ahí se están construyendo. Y muchas gracias de nuevo. Y ahora vamos a cerrar con este bloque de testimonios que vienen de la República Dominicana. Vamos a iniciar con el testimonio de la compañera Yolanda León, que es del grupo Jaragua. Pues le damos la palabra. Por favor, si se puede presentar y, bueno, compartirnos su testimonio. Gracias, compañera. Hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos muy bien. Bueno, yo les hablo desde ese destino que han mencionado que se llama Pedernales en República Dominicana y que ahora está siendo el objeto de los esfuerzos del gobierno para desarrollar un nuevo polo turístico. Y al escuchar al señor Elmer y también la experiencia del aeropuerto de Tulum, no puedo dejar de hacer una comparación con los atropellos que se están haciendo aquí para un aeropuerto, para esta zona. Igualmente personas como el señor Elmer y otras que solo dependían de su tierra, no se le ha ofrecido ni un solo peso, ni un solo dólar por sacarlos de su tierra y todavía tampoco se le ha entregado una casa. Entonces, algo preocupante me parece de mucho de este desarrollo. Aquí en República Dominicana empezó la industria del turismo diríamos, en los años 80 por recomendaciones internacionales, con mucho empuje y mucho apoyo, ¿verdad? De la OEA y de los distintos estamentos prestatarios internacionales para fomentar esta industria sin chimeneas, le llamaban en esa época. Y al inicio el capital fue en gran medida extranjero y se le dieron una serie de facilidades, exenciones fiscales y demás. Y las grandes cadenas hoteleras que se establecieron aquí, muchas españolas, sobre todo mallorquines, fueron a capital extranjero, pero ya desde hace unas décadas ya empezó a ser más capital criollo y últimamente el propio gobierno. Y esto ha sido, ¿verdad? Yo he estudiado el turismo por varios años. Mi tesis doctoral fueron 28
comunidades, ver el impacto del turismo en toda la costa dominicana. O sea que le puedo contar mucho de esto. Pero lo que yo estoy viendo en años recientes es que al involucrarse el gobierno directamente en la inversión turística es el peor impacto social, les diría, primeramente, y ambiental posiblemente después, porque se están repartiendo un pastel y cosas que normalmente deben de seguir una serie de normas, como decía don Elmer, de no quedar más pobre que lo que estaba. Si usted mira, por ejemplo, la Corporación Financiera Internacional, que no es un santo, pero incluso las normas de ello cuando se hace un desalojo, es que las poblaciones no pueden quedar más pobres de como estaba. Y aquí yo te diría que la comunidad blanco de ese aeropuerto está quedando pobrecísima, o sea, no más pobre, sino ha perdido todo. Entonces, me da pena escuchar que es un patrón que se repite en nuestra región y que no hemos sabido cómo detener, ¿verdad? Este tipo de amenazas. Y yo creo que debemos de aprender de estos casos. Me parece muy, muy interesante el encuentro. Cada país tiene sus particularidades, pero creo que tenemos muchas cosas en común, lamentablemente. Y algunas positivamente, claro, pero hoy creo que estamos resaltando esa negativa. Y en verdad, la persona de pocos recursos, los campesinos, están saliendo perdiendo de esta jugada. Con eso, pues quiero dejarle la oportunidad a otras personas. eh, y bueno, y si quisieran un poco más de información, yo también colaboré hace unos años con la ONG Alba Sur, que también trabaja en Centroamérica, y se publicó un libro que se llama Turismo Placebo, que puede ser interesante para muchos de ustedes. Ahí hay incluso un capítulo escrito por el exministro de Economía dominicano, Pavel Issa, en que incluso un economista reconoce cómo en la provincia más turística del país la expectancia de vida y la calidad de vida era inferior que en todo el promedio del país, ¿verdad? O sea, refutando con números cómo el turismo no trae desarrollo, sobre todo a los más pobres o a la gente local. Entonces, hay un trabajo mío y hay de otras personas de la región, ya tiene el libro unos 10 años, creo, un poco más. Pero el asunto es que la historia se repite y es triste. Con eso, pues, esa reflexión, cedo la palabra a el siguiente testimonio de República Dominicana, creo. Muchísimas gracias, compañera Yolanda. Creo que es muy valioso lo que nos comparte. Y sí, en realidad es muy triste darnos cuenta cómo nuestros territorios están sumamente dados con pues, todos estos impactos de los proyectos de turistificación que lejos de beneficiar a la gente, a las comunidades, profundizan el empobrecimiento y las desigualdades sociales, ¿no? Aquí también se han hecho muchos estudios con los parámetros internacionales de pobreza y de riqueza, con sus propios parámetros, y se ha comprobado cómo el bienestar de las comunidades no ha ido a mejor en estos 50 años, ¿no? Al contrario, el acceso a la salud, el acceso a la educación, los medios de comunicación, las carreteras entre los pueblos, todo eso está cada vez más, pues, más difícil para la población, ¿no? El tipo de trabajo, la precarización, el nivel de vida, pues ha ido cada vez pues más, no a mejor, ¿no? Sino empeorado para la gente. Muchísimas gracias y bueno, continuamos con la palabra del compañero Víctor Ferreras Méndez. Él es de la Cámara de Comercio de Pedernales y del clúster turístico de Pedernales. Adelante, compañero. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches a todos los compañeros de República Dominicana y también los que viven fuera del país. Bueno, soy de Pedernales, soy un pequeño empresario turístico, hace alrededor de 20 años empezamos a trabajar en el tema turístico, junto con muchos valiosos compañeros de aquí de Pedernales.
y siempre tratando de guiarnos del turismo sostenible. Y nosotros, como tenemos muchos años que se está avisando sobre el desarrollo turístico de Pedernales, pensamos que el gobierno también vendría con esa misma línea, ¿verdad? Sobre todo nosotros estamos aquí en una reserva de biosfera, donde estamos prácticamente en medio de dos parques nacionales y pensamos que también se iba a tomar eso en cuenta. Pero de 3 años atrás más o menos se ha comenzado un desarrollo que dentro de eso lo que mencionó Yolanda, el aeropuerto también es parte de eso, pero un desarrollo hotelero en la zona de Cabo Rojo. En esa zona se estipula que van a desarrollarse como 13 grandes hoteles de 500 y tantas habitaciones. Ahora mismo hay 3 hoteles que están en proceso, que serán más o menos 1.500 habitaciones, pero nada que tenga que ver con turismo sostenible. Es lo mismo que se ha vendido siempre en la zona este del país, que como mencionó también Yolanda, donde el pueblo principal, la provincia, la Altagracia, donde están esos desarrollos, posiblemente sea una donde de más pobreza, aunque dicen a veces que los del sur somos más pobres, pero posiblemente donde hay más desarrollo es donde haya más pobreza, donde hay más pobreza posiblemente. Entonces, ese desarrollo que, que prácticamente lo ha iniciado el gobierno, ahora mismo, recientemente, se le está entregando eso a una empresa que es la que mayor desarrollo turístico ha hecho en la parte este del país, que es el consorcio Punta Cana. Se creó un consorcio eh, donde parte del territorio que se está usando para el desarrollo de ese turismo es, fue área protegida. Yolanda, que ha sido una gran defensora de eso, sabe que parte de ese territorio, y como el mismo gobierno que está haciendo todo, pues el gobierno, ¿quién le pone oposición? Muchas veces cuando es la empresa privada que está desarrollando, el Estado que es vigilante, si hay algo que no se está haciendo correctamente, pues o se está violentando el tema ambiental, interviene, pero en este caso es el mismo gobierno que ha iniciado esa construcción de esos hoteles y ahora convirtieron lo que llamaba fideicomiso por Pedernales, lo convirtieron en una empresa público-privada y eso lo va a manejar ahora el mayor consorcio de turismo tradicional que se ha desarrollado. De manera que nosotros no esperamos muchas cosas que cambien y sobre todo tenemos un caso que es el tema del agua. En Pedernales se dice que no hay agua suficiente para abastecer las 12.000 habitaciones que se están diciendo que se van a construir en esa zona. Pero aún así se ha empezado, se van supuestamente a desarrollar como en 3 etapas. Entonces, pero también, ¿qué ha pasado con ese anunciado desarrollo? Que ha provocado también una mayor cantidad de gente que está viniendo a Pedernales, atraído por eso. Hoy en día, las casas de Pedernales se han encarecido a veces hasta un 200% y mucho más. Porque a ver escasez, de muchos de los que vienen, que trabajan en esas empresas, ofrecen hasta el doble o el triple de lo que costaba una casa tradicional. En eso entonces ha afectado a la comunidad de Pedernales porque muchos pedernaleses ahora no pueden pagar ese nivel de renta y tienen que buscar ahora otras viviendas de inferiores. También el tema del desarrollo turístico de Pedernales está provocando que muchos terrenos que eran de vocación eh, agrícola, como la zona de los olivares, que la gente lo está vendiendo ahora para desarrollo turístico. Y muchas de esas parcelas que tenían gente ahí de muchísimos años, 50, 60, 70 años, pero que lo tenían, vamos a decir, ocupado, ¿verdad? Informal. Ahora mismo está apareciendo gente con título de eso. Ya uno de los compañeros, creo que de El Salvador, decía cómo han usado las truquerías para apoderarse de eso, sacando títulos y con gente que están ahí durante mucho tiempo. De manera que lo que nos está ocurriendo aquí ocurre también en muchísimos sitios. Nosotros esperamos que ese turismo realmente traiga más bien que mal, porque eh,
Ustedes saben que la mayoría de los destinos turísticos, cuando comienzan a crecer, también atraen muchas personas que no son bienvenidos, delincuentes de todo tipo, y a veces entonces el mismo gobierno no tiene control de eso. Nosotros esperamos que Pedernales, que siempre se ha vendido como una comunidad tranquila, donde la gente puede salir a cualquier hora sin ningún tipo de problema, permanezca. Ahora, la esperanza de Pedernales, dentro de todo eso, porque la gente ahora no ve los proyectos de Cabo Rojo como suyo, porque la gente dice, esos son los proyectos del gobierno y de sus funcionarios, así que la gente se expresa, porque no se siente como parte de eso. Ahora mismo está comenzando a desarrollar el malecón de Pedernales, que yo diría que es la única obra importante que se está desarrollando dentro del pueblo y que puede traer un poco de atracción turística. De manera que, así en términos generales, como hay otros compañeros que están ahí también, pueden aportar sobre el turismo de Pedernales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero. Vamos a darle la palabra ahora a Milton Martínez de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Adelante, compañero Milton. Sí, buenas noches, buenas noches. Estoy en la carretera que voy rumbo a otra reunión de la Comisión Ambiental. El modelo de turismo que se ha anunciado para Pedernales tiene una demanda estimada de agua de 500 litros por habitación por día. De manera que si están anunciando 12.000 habitaciones, eso nos da una idea del volumen de agua que va a necesitar ese polo turístico. Y eso ocurre en medio de una contradicción flagrante, porque nosotros no entendemos cuál es el objetivo del gobierno, que al mismo tiempo está fomentando el turismo en la costa de Pedernales y la minería en la zona montañosa de Pedernales, que debemos decir que tiene un parque, el parque nacional más grande, el parque natural más grande del país. Es una maravilla, en términos de diversidad, tiene poblaciones exclusivas de animales como el solenodonte, que es anterior a los dinosaurios y sobrevive ahí en ese parque nacional que forma parte de la reserva de biosfera, que ya fue mencionada por el compañero que me antecedió. El gobierno está anunciando acuerdos de exploración y probable explotación de tierras raras en la misma provincia de Pedernales. Y nosotros debemos insistir en lo siguiente con respecto al agua, y es que nosotros somos una isla. A diferencia de México y El Salvador, que son espacios continentales, nosotros somos una isla y nosotros estamos compelidos a mantener en condición de conservación estricta el 40% de los espacios montañosos del país, la zona de captación de humedad, para asegurar estabilidad al ciclo hidrológico. Y Pedernales es una zona particularmente crítica porque queda en el lado que llamamos de sotavento, es decir, a la espalda de la entrada de los vientos alisios que llevan las aguas del Océano Atlántico hacia la isla nuestra en tiempo digamos que de calma climática. En los tiempos de temporada ciclónica que está iniciando ahora, entonces entran por el Caribe los vientos con humedad, pero nadie quiere que esos vientos entren por su provincia, Pedernales en particular. Entonces, no entendemos cómo el Estado está impulsando al mismo tiempo dos factores de desarrollo contradictorios. Uno que conspira contra el agua y otro que demanda toda el agua de la provincia, toda el agua disponible de la provincia. En esa disparidad, en esa disonancia, es que está el gobierno
promoviendo el desarrollo del polo turístico de Pedernales. Y esa disonancia no acaba de ser resuelta. Los estudios de impacto ambiental del polo no aclaran la situación. El gobierno se asigna carta blanca a sí mismo cuando de estudio de impacto ambiental se trata, y naturalmente el Ministerio de Medio Ambiente aprueba a priori las intervenciones del gobierno, aunque haya que enmendar luego catástrofes como la que estamos viendo en la construcción de la carretera de acceso a ese polo turístico. Entonces, el tema del agua es el tema que le pone más preguntas. Yolanda, que trabaja con el Grupo Jaragua y que prácticamente reside en el polo, tiene vastísima experiencia brigando con el tema del impacto en el litoral, del impacto en la fauna marina, porque el Parque Jaragua tiene una porción amplísima en el mar y se cruza con la cordillera submarina con Colombia. Ella puede explicar un poco eso mejor. Y ha habido mucho conflicto porque el proyecto entró sin ningún miramiento a la zona. Y entonces, por suerte tengo entendido, Yolanda, se pudo rediseñar la parte de muelle de manera que afectara por lo menos de manera, yo no sé, no conozco tanto los detalles, pero Sí, bueno, es un proyecto que tiene muchos desarrollos distintos y creo que estás refiriéndote al puerto de cruceros, a la terminal de cruceros, que originalmente iba a construirse encima del mejor arrecife de coral que hay en toda la región y uno de los mejores que hay en el país, si no el mejor, a mi modo de ver. Entonces, es algo que podríamos estar aquí hablando. Yo podría estar hablando varios días de cada uno de esos desarrollos, todos los problemas ambientales y sociales, pero bueno, logramos, pero eso fue con mucha defensoría y utilizando también con un poco de estrategia las redes sociales para crear un video denuncia que llegó bien lejos. Entonces, les puedo decir a los demás que que hay forma de llegar a la gente y la mayoría de la gente opina parecido a nosotros, ¿verdad, Cristóbal? Bueno, el asunto es que yo creo que sí, que hay esperanza en algunos casos, pero hay casos, como mencionaba Víctor, que no hemos podido calar. Entonces, hay que llevar una batalla a la vez. Y dejo ahí a que Milton continúe. Sí, a nosotros en el movimiento ambiental en particular, nos extraña que el pretendido desarrollo turístico se instale a costa, por ejemplo, en el caso marino, de lo que a simple vista es el principal recurso que tiene ese paisaje submarino. Yolanda, tú que debes conocerlo bastante. Ese paisaje submarino de Pedernales es una exquisitez. Eso tiene un valor justamente para el turismo de más valor, que uno no entiende cómo es que una propuesta de desarrollo turístico se concibe agrediendo un patrimonio como ese. ¿De qué turismo que están hablando? ¿De qué desarrollo están hablando? Si ni siquiera consideran esa clase de patrimonio que son un capital justamente turístico de primera. Entonces, ese es el marco de preocupaciones que tenemos con el proyecto Pedernales. El gobierno tiene prisa
y entonces los estudios ellos lo ven como estorbo, justamente como ralentización, como se dice ahora. Ese es el marco de las preocupaciones del movimiento ambiental de Santo Domingo con respecto al proyecto de Pedernales. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, estamos a la orden. Muchísimas gracias por su palabra. Creo que es muy importante pues tener todas estas perspectivas para entender un poquito mejor el fenómeno que está ocurriendo y sobre todo que nos dé pie a pues tomar decisiones de articulación, decisiones de lucha, de defensa, de preparación frente a todo lo que viene con tanta fuerza como son todos estos proyectos turísticos que impactan directamente a los pueblos. Damos la palabra a la compañera Heriberta Fernández de la Red Afros. Adelante, compañera. Buenas tardes, gracias. Heriberta Fernández, como usted ha dicho, de la Red Afro. Voy a ser breve porque creo que se han tocado bastantes testimonios y tópicos. Sin embargo, me gustaría traer aquí a esta mesa una preocupación que en el país tenemos con relación al turismo, que lo hemos vivido y que para las zonas que ahora están amenazadas con este modelo extractivista de turismo, es también motivo de preocupación, que es el tema del impacto del turismo en la vida de las mujeres. La explotación del cuerpo femenino como atractivo turístico en República Dominicana es un fenómeno muy complejo, profundamente enraizado en las dinámicas del turismo global, el patriarcado, la economía del deseo y la mercantilización de la cultura. Es una práctica que forma parte de una lógica que objetiviza a la mujer, instrumentaliza su imagen y su cuerpo con fines lucrativos y que también perpetúa estereotipos sexistas, especialmente en destinos turísticos que se promocionan como paraísos de placer, paraíso sexual, como se le conoce también a la República Dominicana. En diversas zonas turísticas del país, como lo es Sosúa, Boca Chica, Las Terrenas, Bávaro, Puerto Plata, se ha consolidado un modelo de turismo que incluye la oferta implícita y en algunas ocasiones explícita de cuerpos femeninos como parte del paquete de atracciones del destino turístico. La promoción de estos enclaves turísticos que incorpora de manera explícita o sutil la imagen de la mujer como parte del paisaje exótico. En anuncios, redes sociales o sitios web es frecuente ver mujeres jóvenes dominicanas en bikini, bailando bachata o sirviendo tragos como símbolo de hospitalidad y de sensualidad. El uso de estereotipos hipersexualizados sobre la mujer caribeña, el cuerpo curvilíneo, piel morena, disposición afectiva y sexual, que constituye una erotización del territorio, donde no solo se explota el paisaje natural, los recursos o los bienes naturales, la naturaleza, sino también los cuerpos de las mujeres locales, reduciéndola a un rol decorativo y siempre disponible, con consecuencias que conocemos y que manejamos en la vida de las mujeres. La más afectada suelen ser mujeres jóvenes de sectores empobrecidos, madres solteras con cargas familiares, mujeres migrantes haitianas o de otros países. Me parece que es un elemento, es un impacto del turismo que tal vez no muchas veces se habla, pero que necesitamos llamar la atención sobre él. En Puerto Plata, por ejemplo, que digamos que el turismo va dejando el cascarón de Puerto Plata, pero también el cascarón de muchas mujeres, de muchas familias destruidas. Nada, pues lo dejo aquí con pongo esa preocupación final y muchas gracias. Muchas gracias por su palabra, compañera Heriberta. Creo que esa es una preocupación compartida. Muchas gracias por poner este punto sobre la discusión. El turismo sexual, la trata de personas, principalmente con mujeres y con niñas, y que también lo vemos y lo vivimos aquí en este territorio, en Cancún,
que, como usted bien dice, se convierten en paraísos, no paraísos naturales, sino paraísos de sexuales, paraísos de la trata de personas, ¿no? Y esto es algo muy, muy grave, que se necesita hablar y que se necesita, pues, hacer algo al respecto. Y creo que eso es lo que tendríamos que preguntarnos, qué debemos, qué podemos hacer para detener toda esta ola de impactos sobre los territorios, el territorio cuerpo, el territorio natural, el territorio simbólico de los pueblos, que está siendo tan directamente afectada, pues, por estos procesos de turistificación. Y bueno, vamos a cerrar, creo yo, con este último testimonio. Bueno, no sé si hay algún otro más, el compañero Darío me corregirá, del compañero Ramón Mateo, de la Fundación ProSaluif, quizás no lo estoy pronunciando correctamente. Bueno, le damos la palabra, compañero Ramón. ¿Me escucha, compañero? ¿Está por ahí conectado, el compañero Ramón Mateo? Está conectado. Vamos a ver. Parece que tiene muteado todavía el micrófono. Ya. Bueno, Ángel, podemos ir entonces haciendo como una pequeña síntesis para ir preparando el cierre. Sí, desde luego. Y bueno, antes de, bueno, esperando que el compañero pueda conectarse, compartir, a ver, quiero hacerles no estoy seguro si puedo hacerlo. Sí, ahí está. Quiero hacerles una invitación. No, creo que no están viendo mi pantalla. Bueno, si el compañero está ya listo, igual solo puede interrumpirme, porque no puedo ver ahora mismo. No creo que esté, y no se puede ver bien la pantalla. Sí, estoy viendo que veo un poco. A ver, intentaré de nuevo. Ahora creo que sí. Creo que ahora sí pueden ver esta imagen. Es una invitación para el encuentro de resistencias que vamos a realizar en la Ciudad de México, que se llama Más allá de la aviación, la turistificación y el capitalismo, que es un encuentro presencial, pero que va a ser transmitido a través de las plataformas de Stay Grounded. Son 3 días de actividades, de testimonios, de trabajo, en el que pues los temas principales serán justamente la turistificación, los procesos de lucha y de resistencia de diferentes pueblos, principalmente de la región de México, pero también de Centroamérica, de Latinoamérica en general y del Caribe. Y bueno, sería muy grato contar con su participación. Estamos trabajando en algunos espacios de participación remota, de participación virtual, así que pues les llegará también estas invitaciones. Este encuentro de resistencias es parte pues de la Conferencia Internacional de Stay Grounded, que se realizará en Barcelona, España, en esas mismas fechas, y que bueno, también tendrá algunas actividades en Bangalore, en India, que forma parte, ¿no?, de esta red mundial de Stay Grounded, en el que, bueno, como decía, el tema central será la aviación y su relación con la turistificación, los impactos a nuestros territorios, pero sobre todo esta pregunta que es importante, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo nos vamos a articular? ¿Qué podemos hacer desde la distancia para poder apoyar las luchas locales de los diferentes pueblos que están atravesando estos procesos de turistificación? Y les mandaremos información a sus correos electrónicos con los contactos que ya tenemos para que conozcan un poco más sobre este encuentro que será del 3 al 5 de julio en la Ciudad de México. Y bueno,
Ahora, no sé si nos escucha el compañero Ramón Mateo. Si es así, bueno, le damos la palabra. Parece que Mateo tiene problemas, Ángel. Yo creo que vamos a tener Ya, que seguir hacia sí. adelante. Bueno, pues concluimos con esta ronda de intervenciones muy valiosas, muy importantes, muy interesantes, que como bien decía la compañera Yolanda, podrían tardar muchísimo tiempo más para profundizar. Pienso que este puede ser pues un primer momento de otros espacios de análisis, de discusión, de diálogo, para pues profundizar en la reflexión, para conocer la situación que está ocurriendo en los diferentes territorios, que tienen pues un hilo común, ¿no? Que es la explotación de la tierra, la explotación laboral, y todos los impactos que se generan en torno pues a estos proyectos de turistificación, que lejos de beneficiar pues a las comunidades, pues benefician al poder político, al poder económico, a las corporaciones, que son quienes están invirtiendo. Y al decir invertir, no solamente es esta cuestión económica, sino esta cuestión de despojos, de impactos directos en los territorios, de desalojos y de todas las situaciones que pues hemos escuchado a lo largo de estos testimonios, cómo el territorio se transforma, cómo la gente local, la gente que vive en las comunidades es obligada a transformar formas de vida propias, originarias, que como dice Matilde Córdoba Azcárate, luego terminamos atrapados en el turismo sin posibilidades de escapar, porque la misma industria turística invisibiliza estas alternativas de vida que están ahí, que existen y que nosotras conocemos muy bien, y que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con otras formas de economía que dignifican la vida de los pueblos, que no son parte de esta industria que cosifica, que convierte en un producto aquellos bienes que para los pueblos son sagrados, ¿no? Las playas, el agua, la selva y todo lo que para nuestros pueblos ancestralmente han sido sagrados y que hemos protegido desde pues las cosmovisiones de los pueblos originarios, de los pueblos que habitamos estos territorios. Y que bueno, ahora pues enfrentan estas grandes amenazas que ya hemos escuchado. Y bueno, tenemos algunos minutos, unos 10 minutos para ir cerrando esta conversación. Yo pediría a las personas que así deseen participar, dar algún comentario, ir haciendo unas participaciones finales o alguna pregunta directa. Bueno, pues adelante, vamos a dejar abierto el espacio por unos minutos. Ángel, yo quiero aprovechar un poco Adelante. a partir de incluso de la imagen que presentaba sobre la actividad que tenemos en SkyGround, sobre el latir de la tierra, de que ver la posibilidad de cómo vamos a articular, porque justamente del 4 al 5 está la Semana de Justicia Climática en República Dominicana, y podemos ya con la tecnología, podemos dentro del marco de la temática incluir. Para nosotros también y nosotras es muy importante en este momento tener como una referencia que en los distintos países nuestros se están trabajando lo que son la NDC de cara al Acuerdo de París y sobre todo la COP30 que se va a estar desarrollando, y de qué forma podemos movilizar a nuestras comunidades, a nuestros territorios dentro del marco de ese contexto. Seguir con el proceso de Pedernales, una comunidad que está, un territorio que está resistiendo, y hacer saber que todavía nos quedan y que para eso también tenemos el apoyo de permanecer en la tierra de SkyGround, lo que va a ser una campaña por redes frente a lo que es el extractivismo turístico que se trata de implementar, y que incluso vamos a estar difundiendo algunas experiencias. No puedo terminar sin darle las gracias a Yolanda, que inclusive tenemos la posibilidad
de algunos testimonios de las personas, de los campesinos que han sido desplazados de sus predios, de también hacer una especie de un video y ponerlo en los canales de Stay Ground para que también se siga difundiendo a nivel de la región. Y con los compañeros de El Salvador decir que de alguna forma también estamos hermanados. Ahora en agosto va a estar el Foro Centroamérica Vulnerable y pienso que MILPA y lo que son esas demandas podemos trabajarla ahí mismo en ese contexto de la necesidad de que nuestros territorios necesariamente tienen que encontrar puntos de encuentro para la solidaridad. Entonces aprovechar insistentemente y reiteradamente este espacio que incluso viene también con la experiencia de lo que fue la caravana por la justicia climática a nivel insular que estuvimos realizando, y darle la gracia también a Daniela, que sabemos que ya es de madrugada donde ella está y sin embargo sigue acompañándonos. Así que muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras de la Red Afro, de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del Grupo Jaragua, con quienes queremos fortalecer relaciones, sobre todo lo relacionado con la defensa del mangle, y que hay muchas experiencias dentro de las cuales podemos trabajar juntos. Así que viva la movilización, pero sobre todo que viva la solidaridad entre nuestros pueblos y territorios. Muchas gracias, compañero Darío, y muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando a lo largo de esta conversación. ¿Hay alguien más que quisiera dar algún comentario, algún testimonio, alguna palabra? Megan, por favor. ¿Alguien más quisiera compartir? Bueno, quizás nosotros de aquí de El Salvador. Adelante, compañero Ángel. Sí, bueno, primeramente, qué interesante ha sido realmente este encuentro virtual por el momento, muy vitalizador para nuestras luchas, y nuevamente sumarme a lo que mencionaba ya el compañero Darío, aprovechar esos espacios que pueden servir de encuentro y también propiciar otros espacios que nos permitan articular nuestras luchas y también compartir nuestra palabra. Entonces, igual aquí con el compañero Don Elmer Martínez y mi persona, muy agradecidos. Y bueno, y nos seguimos encontrando y articulando esfuerzos. Así que nos sumamos a ese llamado también de la solidaridad entre los pueblos, porque es la única manera que tenemos para poder afrontar estos poderes políticos y económicos que anteponen sus intereses de acumulación de riqueza a costa de la vida dentro de los territorios. Y bueno, dejo aquí a Don Elmer también para que se pueda despedir. Y pues yo me siento muy contento pues por estas invitaciones internacionales que me los están tomando en cuenta por lo que está sucediendo aquí pues en la zona oriental y en todo El Salvador, por lo que está sucediendo de los desalojos y todo pues, y también pues que ellos están quitando las tierras porque yo como presidente de la cooperativa todavía están pendientes con 35 personas que no le han reconocido el pago de los solares de vivienda. Pues dijeron de que iban a reconocer las escrituras, pues un compañero de Sebastián Portillo fue y dijeron que ya estaba la escritura allí, pero no se la quieren entregar y no les quieren reconocer lo que es digno de sus bienes. Gracias por esto que me están viendo, pues por este medio, pues internacional. Pues un cordial saludo a todas las organizaciones y por ese apoyo que los están dando aquí en nuestro país de El Salvador, de todas las organizaciones que estamos organizándolos unidos. Y así pues estamos siempre para prestar como Milpa el apoyo. Gracias. Muy bien, entonces muchas gracias. Solamente un detallito más, hoy es 9 de junio, hoy se cumplen también 2 años de la captura arbitraria de nuestro compañero Oscar René Martínez Iglesias, quien ya lleva estos 2 años sin ningún tipo de juicio y ha sido una de las personas fundadoras de Milpa El Salvador por defender los territorios, principalmente por defender ante el megaproyecto del Aeropuerto del Pacífico. Entonces queremos hoy, lamentablemente, se cumple 2 años de esta injusticia, ¿va?
de este compañero. Igual manera, el llamado a la solidaridad internacional ante los compañeros y compañeras que han sido capturados por defender la vida en nuestro país. Hay que solamente gracias y seguimos en ese esfuerzo de unificar nuestras luchas. Muchísimas gracias y un abrazo hasta El Salvador. Muchísimas gracias, compañero Ángel, compañero Elmer. Muchísimas gracias por su palabra, por su fuerza. Y pues sí, recordar que frente a la individualidad y la competitividad que promueve el sistema capitalista está la solidaridad y la comunidad, que es una respuesta de nuestros pueblos, algo que necesitamos, algo que nos han enseñado nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros ancestros, que es justamente esta vida en comunidad, en colectividad, en la que pues importamos todos, todas, incluyendo pues todo lo que nos rodea, toda la naturaleza, que es algo sagrado para nuestros pueblos. Y ¿hay algún otro comentario final de cualquiera de las personas que nos acompañan? Puede tomar la palabra. Bueno, yo quisiera una vez más agradecer inmensamente este espacio a todos los que hicieron posible, porque precisamente Yolanda decía, hay algunas esperanzas y es bonito escucharlo. Nos desalentamos mucho muchas veces, pero yo creo que en la solidaridad y en la capacidad que tengamos de articularnos, aunque estemos en la distancia, porque este planeta, la región realmente es una y está interconectada. Y en la medida en que seamos capaces de conocer las diferentes problemáticas en los territorios y incidir, a regar la voz, a hacer que se oiga, yo pienso que sí, que la esperanza es posible desde la solidaridad. Así que agradezco muchísimo este espacio. Muchísimas gracias. Creo que ya está en comunicación Ramón Mateo. Bueno, le damos la palabra. Él hizo falta con el testimonio y bueno, le damos unos minutitos. Adelante, compañero. Gracias, hermano. ¿Me está escuchando? Se escucha bajito. Sí, escuchamos bajito. Ya, bueno. Esperamos que entonces Ahora elevar la voz. La realidad es que lamento no haber llegado a tiempo que se da, pero es solo cerrar una parte que es súper interesante y es la necesidad nosotros que estamos en la isla de contrarrestar todo lo que hace grandes emporios, pero en este caso promocionando lo que es el verdadero turismo cultural. Pedernales, a pesar de que están disfrutando del turismo masivo, tenemos una gran oportunidad de conectarnos con nuestros amigos, nuestros hermanos haitianos y hacer un turismo en toda la isla de montaña que se presta la parte de Pedernales y de Anzapitre hasta llegar a Llamet, Jeremicho, Banán, que hay un turismo cultural por disfrutar, por conocer y que valdrá la pena que sea un tema que abordemos en otros encuentros. Muchas gracias, compañero. Pues este es un espacio que, bueno, mantendremos abierto y seguramente en otra oportunidad escucharemos con mayor profundidad el testimonio y la palabra que usted nos comparte. Y bueno, la compañera Galia para finalizar. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que ahí surge lo valioso de estos espacios. Me parece que el capitalismo tiene muchas trampas. Una de ellas es pensarnos en individualidad, quitarnos las raíces de lo comunión, de la comunitario, del buen vivir en conjunto y ponernos una idea de que estamos solos en el mundo y que a veces al vernos aislados bajo un conflicto, así caen nuestros ánimos y no vemos hacia dónde ir. Pero justo estos espacios que nos ayudan a compartir, a saber de los procesos que están pasando, a no sentirnos solos,
nos hace sentir en resistencia, y crear espacios de diálogo es un primer lugar para poder construir una narrativa, una contranarrativa, y poder hacer de nuestras estrategias y aprender de lo que ya han hecho nuestros abuelos y nuestros ancestros para seguir viendo por nuevas generaciones. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la palabra y muchas gracias por compartirlo. Muchísimas gracias, compañera. Bueno, de esta manera vamos cerrando este espacio de conversación. Creo que a pesar de que el panorama que tenemos enfrente es muy complejo, es muy difícil, algo que mencionaban ya las compañeras, sobre todo la compañera Yolanda, es la esperanza, ¿no? Y la esperanza está pues en estos espacios de articulación, en cómo podamos unir el corazón con las otras luchas, cómo podemos solidarizarnos con lo que está pasando en otros territorios y cómo podemos actuar, ¿no? Y creo que esas son las preguntas que siempre terminamos haciéndonos: qué hacer, cómo hacerle, cómo ayudar, cómo contribuir. Y creo que una de las maneras es, pues, desde nuestros propios espacios, nuestras propias luchas, desde nuestros propios territorios, continuar, pues, compartiendo la palabra, continuar sembrando esta semilla, pues, de rebeldía, de autonomía, de organización, para poder así hacer frente, pues, a este sistema que está avasallando nuestros territorios. Pero bueno, ha sido para mí un verdadero placer escucharles, aprender muchísimo más y bueno, saber que, como decía Galián, pues no estamos solos, no estamos solas, sino que, pues, a pesar de la distancia, estamos ahí, ¿no?